Muy buenos días, oyentes de esta su revista panameña de legislación financiera. Les habla Edwin Tuño, quien en el día de hoy continuará con el tema, con el área de la superintendencia de bancos, es decir, los bancos, la banca, y principalmente la banca. Esta está normada por el Decreto Ejecutivo 52 del 2008, el cual recoge el Acuerdo 998 y el Acuerdo 2-2008, el 22 de febrero. Hoy vamos a ver el Acuerdo 2-2018 de 23 de enero del 2018, el segundo acuerdo del año 2018, por medio del cual se establecen disposiciones sobre gestión de riesgo de liquidez y ratios de cobertura de liquidez a corto plazo. Entonces, vamos a ver aquí varias cosas, pero también vamos a ver en este acuerdo un anexo de las características. ¿Ves? Entonces, nosotros vemos que, de conformidad con el artículo 72 de la ley bancaria, la superintendencia podrá tomar en consideración y valorar otros riesgos para la determinación del índice de adecuación de capital. Que el artículo 73 de la ley bancaria dispone que todo banco con licencia general y todo banco con licencia internacional cuyo supervisor de origen sea la superintendencia de banco deberá mantener en todo momento un saldo mínimo de activos líquidos equivalente a un porcentaje del total bruto de su depósito en Panamá o en el extranjero que periódicamente fije la superintendencia de banco. Tiene una variable móvil que, acorde a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 75 de la ley bancaria, la superintendencia podrá determinar otros activos líquidos como parte de los activos que conforman la canasta de liquidez de los bancos. Que durante la crisis financiera que estalló en el 2007, numerosos bancos, pese a mantener niveles adecuados de capital, se vieron en dificultades por no gestionar su liquidez de forma prudente, razón por la cual la crisis financiera reafirmó la importancia de la liquidez para el adecuado funcionamiento de los mercados financieros y del sector bancario. Que en los últimos años el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea efectuó normas esenciales para lograr un sector bancario más resistente, para lo cual ha desarrollado el ratio de cobertura de liquidez, cuyo objetivo es promover la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de los bancos. Que para el Comité de Basilea, el ratio de cobertura de la liquidez a corto plazo garantiza que los bancos tienen un fondo adecuado de activos líquidos de alta calidad y libres de carga que pueden convertirse fácil e inmediatamente en efectivo en los mercados a fin de cubrir sus necesidades de liquidez en un escenario de problemas de liquidez de 30 días. Que el Comité de Basilea ha reforzado su marco de liquidez introduciendo estándares mínimos de liquidez financiera, desarrollando el ratio de cobertura de liquidez con el objetivo de garantizar que los bancos dispongan de suficientes fondos de activos líquidos de alta calidad para superar un episodio de tensión significativo durante todo un mes y diseñado como un componente fundamental del enfoque de supervisión sobre el riesgo de liquidez. Que el ratio de cobertura de liquidez mejorará la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio del sector financiero hacia la economía real. Que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de disponer de un marco regulatorio prudencial que, en base a la gestión de riesgo, se establezca el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo conforme a los estándares regulatorios internacionales. Ámbito y alcance de aplicación: los bancos oficiales, bancos de licencia general, los bancos de licencia internacional de los cuales esta superintendencia sea supervisor de origen. Definiciones y términos para efecto de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo. Se entiende por liquidez intradía disponer de los fondos necesarios en cualquier día de negocio en el periodo horario en el que se puedan realizar transacciones. Esa es la liquidez intradía. El reporto o reproach agreements, es la venta de un activo financiero con el compromiso por la parte del vendedor de recomprarlo en una fecha futura a un determinado precio mayor que el precio de venta. Financiamiento garantizado. En el ámbito de este acuerdo, el financiamiento garantizado se refiere al financiamiento en forma de repo. Cualquier financiamiento que no posea en forma de operación repo se denomina financiamiento no garantizado. Gestión de riesgo de liquidez. Principios generales de la gestión de riesgo de liquidez. Los principios de la gestión de riesgo de liquidez están destinados a garantizar con un alto nivel de confianza
que el banco está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de liquidez intradía y en un periodo mayor de tensiones de liquidez que afecten en el financiamiento, tensiones que hayan podido originarse en la propia entidad o en el conjunto del mercado. Para tales efectos, el banco, además de mantener un buen gobierno corporativo y sólidas prácticas de gestión de riesgo de liquidez, deberán asegurarse de cumplir con las siguientes componentes. Mantener una posición de liquidez suficiente, integrada por activos fácilmente negociables en el mercado, que les sitúe en condiciones de sobrevivir a periodos de tensiones de liquidez. Sean fácil de transformar. Conseguir que su posición de liquidez guarde relación con la complejidad de sus operaciones dentro y fuera de balance, la liquidez de sus activos y pasivos, la escala de sus desfases de financiamiento, la diversidad de su modelo de negocio y sus estrategias de financiación. Utilizar supuestos suficientemente conservadores sobre la posibilidad de negociar en el mercado los activos que configuran su posición de liquidez y sobre su acceso al financiamiento durante periodos de tensión. No permitir que las tensiones derivadas de la competencia comprometan la integridad de su gestión, las funciones de control y sistema de limitación del riesgo de liquidez, ni su posición de liquidez. Artículo 4. Desarrollo de las estrategias de gestión de riesgo de liquidez. La gerencia superior tendrá a su cargo la responsabilidad de desarrollar y aplicar la estrategia de gestión de riesgo de liquidez con arreglo a la tolerancia al riesgo del banco. Esta estrategia deberá incluir políticas específicas de gestión de la liquidez tales como la composición y el plazo de vencimiento de los activos y pasivos, la diversidad y estabilidad de la fuente de financiamiento, el enfoque de gestión de la liquidez en diferentes monedas, países, líneas de negocio y entidades jurídicas, el enfoque de gestión de la liquidez intradía, los supuestos sobre la liquidez de los activos y su capacidad de ser negociados en el mercado, la necesidad de liquidez en condiciones normales, las repercusiones sobre la liquidez de periodos caracterizados por tensiones de liquidez cuyo origen puede ser la propia entidad en el conjunto del mercado o en ambos. Corresponderá a la Junta Directiva del banco aprobar la estrategia, las políticas y prácticas fundamentales, las cuales deberá examinar al menos una vez al año. Igualmente deberá asegurarse que la gerencia superior plasme la estrategia en forma de política, normas y procedimientos que también incluyan los sistemas de control y de información. Estrategias coherentes con la naturaleza y complejidad del banco. La estrategia de liquidez deberá adecuarse a la naturaleza, escala y complejidad de las operaciones del banco. En la formulación de esta estrategia, el banco deberá tomar en consideración su estructura jurídica, sus principales líneas de negocio, la amplitud y diversidad de los mercados, productos y jurisdicciones en las que opera, así como los requerimientos de índole regulatoria en el país de origen y en los países de destino. Estructura, responsabilidades y controles. La gerencia superior deberá determinar la estructura, responsabilidades y controles para la gestión del riesgo de liquidez y para la vigilancia de las posiciones de liquidez de todas las entidades jurídicas, sucursales y filiales en las jurisdicciones donde el banco opera, así como integrar con claridad estos elementos en las políticas de liquidez de la institución. El grado de centralización o descentralización de la gestión de riesgo de liquidez del banco deberá tener en cuenta cualquier restricción de índole legal, regulatoria o operativa a la transferencia de fondos. En el caso de las propietarias de acciones bancarias de grupos bancarios cuya estructura incluye entidades bancarias y no bancarias, la gerencia superior del grupo deberá ser consciente de las diferentes características del riesgo de liquidez propias de cada entidad, tanto en relación con la naturaleza del negocio como en el entorno regulador. La gerencia superior del grupo deberá ser capaz de vigilar permanentemente los riesgos de liquidez de todo el grupo y cada una de sus entidades, implantar procesos que garanticen que la gerencia superior del grupo vigila de forma activa y responde con rapidez a todos los acontecimientos importantes a que ha sido en el grupo, con la oportuna notificación a la junta directiva cuando proceda. Comunicación de la estrategia. La gerencia superior deberá comunicar a toda la organización la estrategia de liquidez, las políticas básicas para la aplicación de la estrategia y la estructura organizativa para la gestión del riesgo de liquidez. La gerencia superior deberá asegurarse que todas las unidades de negocio que realicen actividades que afecten a la liquidez sean conscientes de la estrategia de liquidez y operen en el marco de las políticas, normas, procedimientos, límites y controles aprobados. La persona responsable de la gestión del riesgo de liquidez deberán mantener un estrecho contacto con las que vigilan las condiciones del mercado, así como otros individuos con acceso a información crítica
como los gestores de riesgo de crédito. Controles internos. La gerencia superior deberá asegurarse que el banco cuenta con controles internos adecuados para garantizar la integridad del proceso de gestión del riesgo de liquidez, así como las personas responsables de aplicar los controles internos sean competentes y cuenten con adecuada formación e independencia operativa. La gerencia superior deberá asegurarse de la puntual aplicación de los cambios necesarios cuando estos sean significativos y alteren la eficacia de los controles, se precisen revisiones o mejoras en los controles internos. La auditoría interna deberá examinar periódicamente la aplicación y eficacia del marco adoptado para el control del riesgo de liquidez, seguimiento de las tendencias del mercado. La gerencia superior deberá vigilar estrechamente las tendencias del mercado y los posibles acontecimientos que pudieran plantear problemas sustanciales, inéditos y complejos en la gestión del riesgo de liquidez para que puntualmente puedan introducirse oportunos cambios en la estrategia de liquidez. Adicionalmente, deberá cumplir con las siguientes tareas: definir los procedimientos y aprobaciones específicos para permitir excepciones en las políticas y los límites incluidos en los procedimientos de refuerzo y las medidas de seguimiento adoptar tras aceptar determinados excedidos, cerciorarse de la eficacia y adecuación al banco de las pruebas de tensión, los planes de financiación contingente y la cartera de activos líquidos que definen la posición de liquidez. La Junta Directiva deberá examinar informes periódicos sobre la posición de liquidez del banco y ser informada de inmediato de problemas de liquidez novedosos o crecientes que incluyen, entre otros, el incremento de los costos de financiamiento, la mayor concentración de esta, aumento del déficit de liquidez, agotamiento de la fuente de liquidez alternativa, excesos significativos y o persistentes, una notable reducción de la posición de activos muy líquidos libres de carga, cambios en las condiciones externas del mercado susceptible de indicar futuras dificultades. La Junta Directiva deberá asegurarse de que la gerencia superior adopte las oportunas medidas correctoras de estos problemas. Liquidez y modelo de negocio. El banco deberá definir e identificar el riesgo de liquidez al que se encuentra expuesto en todas las entidades jurídicas, sucursales y filiales de las jurisdicciones en las que opera, la necesidad de liquidez del banco y las fuentes de financiamiento disponibles para satisfacerla dependen sensiblemente de su modelo de negocio y su cartera de productos, de la estructura del balance y del perfil de los flujos de caja resultantes de sus obligaciones dentro y fuera del balance. Riesgo de liquidez de fondeo y riesgo de liquidez de mercado. El banco deberá considerar las interacciones entre las exposiciones al riesgo de liquidez de fondos y el riesgo de liquidez de mercado. El banco que capte liquidez en los mercados de capitales deberá reconocer que estas fuentes podrían ser más volátiles que los tradicionales depósitos de minoristas. El banco no deberá suponer un perfecto funcionamiento y liquidez de los mercados financieros en virtud que los mercados de activos y de financiamiento pueden desaparecer en periodos de tensión. La falta de liquidez en el mercado podría complicar al banco en la obtención de fondos mediante la venta de activos y de ese modo aumentar la necesidad de mantener la liquidez de fondos. Valoración prudente. El banco deberá asegurarse que los activos se valoran con prudencia, conforme a las pertinentes normas de información financiera y supervisora. El marco de gestión de riesgo del banco deberá contemplar la posibilidad de un deterioro de valoraciones en entornos de tensión en los mercados a la hora de evaluar la viabilidad de las ventas de activos durante situaciones de tensión y su impacto en la posición de liquidez de la entidad. Medición del riesgo de liquidez. La medición de la liquidez del banco implica comparar las entradas y salidas de caja y evaluar la liquidez de sus activos, a fin de detectar la posibilidad de futuros déficits de liquidez neto. El banco deberá ser capaz de medir y proyectar los futuros flujos de caja resultantes de sus activos pasivos, compromisos fuera de balance e instrumentos derivados para una serie de horizontes temporales, tanto en condiciones normales como en un conjunto de escenarios de tensión, incluidos escenarios de grave tensión. Para los horizontes temporales en los cuales es preciso identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo de liquidez, el banco deberá asegurarse de que sus prácticas de gestión de riesgo de liquidez integren y contemplen una serie de factores que incluyen las vulnerabilidades a cambio intradía en la necesidad de liquidez y en la capacidad de financiamiento, las necesidades diarias de liquidez y la capacidad diaria de financiamiento a corto plazo, medio plazo y hasta un año, las necesidades de liquidez a plazos más largos superiores al año, las vulnerabilidades a acontecimientos, actividades y estrategias que puedan alterar significativamente la capacidad interna de generación de flujo de caja.
El banco deberá identificar, medir, vigilar y controlar sus posiciones de riesgo de liquidez resultante de los futuros flujos de caja de activos y pasivos, las fuentes de demanda de liquidez contingente y sus correspondientes inductores asociados a posiciones fuera de balance, las divisas en las que opera el banco, las actividades de corresponsabilidad, custodia y liquidación, relación del riesgo de liquidez con otros riesgos. El banco deberá reconocer y considerar las fuertes interacciones existentes entre el riesgo de liquidez y los otros tipos de riesgos, a los cuales se encuentra expuesto, los cuales puedan afectar al perfil de liquidez del banco. El riesgo de liquidez suele ser resultado de la existencia efectiva o presunta de deficiencias, fallos o problemas en la gestión de otros tipos de riesgo. El banco deberá identificar las circunstancias que podrían afectar a la percepción que el mercado y el público en general mantienen sobre su solidez, especialmente en los mercados mayoristas. Existe una estrecha vinculación entre el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez y elevados aumentos en la morosidad del banco o reducción de la calificación de las agencias calificadoras pueden traducirse en fuertes tensiones en la financiación del banco. Predicción de los flujos de caja. Para efecto de estimar los flujos de caja a lo que se encuentra expuesto, el banco deberá cumplir con los siguientes elementos. Disponer de un robusto marco de gestión de riesgo de liquidez que proporcione provisiones dinámicas a futuro de los flujos de caja e incluya un análisis de escenario que puedan darse con suficientes niveles de desagregación sobre las probables reacciones de las principales contrapartes ante cambios en las condiciones. Formular supuestos realistas sobre las necesidades de liquidez futuras a corto y largo plazo que reflejen las complejidades de los negocios, productos y mercados en los que opera. Analizar la calidad de los activos que podría utilizar como garantía con el fin de evaluar la posible respaldo para obtener financiamiento garantizado en situaciones de tensión. Tratar de gestionar el perfil temporal de las entradas de fondos en relación con los flujos de salida conocidos, a fin de lograr un adecuado calce de plazo en su estado actual y aplicación de fondos. En la estimación de los flujos de caja procedentes de sus pasivos, el banco deberá evaluar la persistencia de su fuente de financiamiento, es decir, su tendencia a no agotarse rápidamente en situaciones de tensión. En el caso de importantes proveedores mayoristas de fondos garantizados y no garantizados, deberá evaluar la probabilidad de renovación de las líneas de financiamiento y el posible mantenimiento de la conducta de los proveedores de fondos en situaciones de tensión, contemplando, por tanto, la posibilidad de una desaparición del financiamiento garantizado por repos de compra y venta, de compra o venta garantizada y no garantizada en periodos de tensión. En el caso de financiamiento garantizado con plazo de vencimiento a un día, no deberá presumir su renovación automática. Evaluar la disponibilidad de asistencia financiera a través de facilidades de financiamiento a plazo y las circunstancias en las que puede recabarse. Considerar los factores que influyen sobre la persistencia de los depósitos minoristas, tales como el volumen, la sensibilidad de la tasa de interés y la ubicación geográfica de los depositantes y el canal de captación. Flujo de caja con origen fuera de balance. El banco deberá identificar, medir, vigilar y controlar los potenciales flujos de caja procedentes de compromisos fuera de balance, irrevocables y de otros pasivos contingentes. Para ello deberá disponer de un robusto marco de proyección de las posibles consecuencias de la activación de compromisos previamente inactivos en consideración a la naturaleza del compromiso, la solvencia de la contraparte y las exposiciones a sectores económicos y áreas geográficas a causa de que la contraparte de los mismos sectores, áreas podrían verse simultáneamente afectadas por las tensiones. Posiciones en monedas extranjeras. Para la evaluación del riesgo de liquidez en moneda extranjera, el banco deberá cumplir con los siguientes aspectos: evaluar sus necesidades agregadas de liquidez en moneda extranjera y determinar los descalces en monedas aceptables. Realizar un análisis separado de su estrategia en cada moneda en la que mantenga una operativa significativa, contemplando posibles restricciones en periodos de tensión. La escala de los descalces de moneda deberá tener en cuenta la capacidad del banco para captar fondos en los mercados de moneda, la eventual concesión en su propio mercado nacional de facilidades financieras de respaldo denominadas en moneda extranjera, la capacidad de transferir un excedente de liquidez de una divisa a otra, así como entre jurisdicciones y entidades jurídicas,
la eventual convertibilidad de divisas en la que se opera, incluida la posibilidad de deterioro o cierre total de los mercados de swap de divisas para determinados pares de monedas. Comprender y ser capaz de gestionar las exposiciones derivadas de la utilización de depósitos y líneas de crédito a corto plazo denominadas en moneda extranjera para financiar activos en moneda nacional, así como de las resultantes de la financiación de la moneda nacional de activos en moneda extranjera. Tener en cuenta los riesgos de fluctuaciones repentinas de las tasas de cambio o de la liquidez de mercado o de ambas, dado su potencial para ampliar con brusquedad los desfases de liquidez y de alterar la eficacia de las coberturas en divisa y de las estrategias de cobertura, evaluar la probabilidad de perder el acceso a los mercados de moneda, así como la eventual convertibilidad de las monedas en las que opera. En caso de mantener exposiciones significativas al riesgo de liquidez en una determinada moneda, el banco deberá negociar una facilidad de liquidez de respaldo en dicha moneda o desarrollar una estrategia ante contingencia. Instrumento de medición del riesgo de liquidez. El banco deberá utilizar toda una gama de instrumentos de medida o indicadores considerando que ningún indicador puede por sí solo cuantificar por completo el riesgo de liquidez. Para disponer de una visión prospectiva de sus exposiciones al riesgo de liquidez, deberá utilizar indicadores que evalúen la estructura del balance y de otros que proyecten los flujos de caja y las futuras posiciones de liquidez, teniendo en cuenta los riesgos fuera de balance, los cuales deberán incorporar las vulnerabilidades existentes tanto en condiciones de negocio normales como en situaciones de tensión para diversos horizontes temporales. En condiciones de negocios normales, las mediciones prospectivas deberán identificar las necesidades que podrán derivarse de la relación existente entre las salidas de caja proyectadas y la fuente de financiamiento corriente. En situaciones de tensión, las mediciones prospectivas deberán permitir identificar desfases de liquidez para diversos horizontes y a la vez servir de base para establecer límites de riesgo de liquidez, indicadores de alerta temprana. La gerencia superior del banco deberá adaptar la medición y el análisis de riesgo de liquidez al modelo de negocio, a la complejidad y al perfil de riesgo de la entidad. Para tales efectos deberá considerar: 1. La medición y análisis sean integrales, incorporando las repercusiones sobre los flujos de caja y la liquidez de todos los activos, pasivos y posiciones fuera de balance relevantes y de otras actividades del banco. 2. El análisis sea prospectivo, procurando reconocer posibles desfases de financiación futuro, de forma que el banco pueda evaluar su exposición a esto e identificar fuentes de liquidez que atenúen los riesgos potenciales. El banco, en el curso normal de las actividades de medición, vigilancia y análisis de su origen y aplicación de fondos, deberá proyectar sus flujos de caja a lo largo del tiempo en una serie de escenarios alternativos. Estos estados de tesorería pro forma constituyen un instrumento fundamental para la adecuada gestión del riesgo de liquidez, las cuales sirven para realizar un análisis de desfase de tesorería o de déficit de liquidez que pueden basarse en supuestos sobre la futura evolución de los activos, pasivos y partidas fuera de balance, para utilizarse luego en el cálculo de los superávit o déficit de liquidez neto acumulados durante el horizonte temporal contemplado. La medición deberá considerar periodos de tiempo de creciente duración a fin de identificar los flujos proyectados y contingentes, teniendo en cuenta los supuestos subyacentes asociados a posibles cambios en los flujos de caja activos y pasivos. Para ello, el banco deberá cerciorarse de que los supuestos son razonables, adecuados y se encuentran documentados, así como sujetos a revisiones y aprobaciones periódicas. Los supuestos sobre la duración de los depósitos a la vista y de los activos, pasivos y partidas fuera de balance con flujo de caja incierto, y sobre la disponibilidad de fuentes de fondos alternativos en periodo de tensión de liquidez, revisten una especial importancia, y los supuestos sobre liquidez de mercado de tales posiciones deberán revisarse con arreglo a las condiciones de mercado o a las circunstancias propias del banco. Límites al riesgo de liquidez. El banco deberá establecer límites al riesgo de liquidez a fin de controlar su exposición y vulnerabilidad al riesgo de liquidez y revisar periódicamente dichos límites y su correspondiente procedimiento de refuerzo. En el marco del establecimiento de límites, el banco deberá asegurarse de que los mismos cumplan con los siguientes aspectos: adaptados al negocio, atendiendo su ubicación, a la complejidad de sus actividades y a la naturaleza de los productos, monedas y mercados en los que opera. En condiciones normales deberá ser utilizado en la gestión diaria de liquidez dentro de cada línea de negocio y entidad jurídica, así como en el conjunto del banco. Incluir medidas encaminadas a garantizar que el banco pueda continuar operando en periodos de tensiones en el mercado, de tensiones propias del banco y de una combinación de ambas. Indicadores de alerta temprana.
En adición a la responsabilidad que tiene la gerencia superior y el personal del banco de utilizar su buen juicio en la identificación y gestión de factores de riesgo subyacentes, el banco deberá diseñar un conjunto de indicadores de apoyo a este proceso con el fin de reconocer la aparición de riesgo y vulnerabilidades adicionales en su posición de liquidez y posibles necesidades de financiamiento. Los indicadores de alerta temprana deberán indicar cualquier tendencia negativa e inducir una evaluación y posible respuesta de la gerencia superior a fin de reducir la exposición del banco a riesgo emergente. Estos indicadores pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, pudiendo incluir sin implicar limitación alguna en los siguientes aspectos. Rápido crecimiento de los activos, especialmente cuando se financien mediante pasivos que pudiesen ser volátiles, concentraciones crecientes en activos o pasivos, aumentos en los descalces de moneda, incidentes reiterados en posiciones que se aproximan a los límites internos o regulatorios o los exceden, tendencias negativas o aumentos del riesgo asociadas a una determinada línea de productos como una creciente morosidad, sensible deterioro del beneficio, la calidad de los activos y la situación financiera general del banco, difusión de noticias negativas sobre el banco, revisión a la baja de la calificación crediticia, caídas de precio de las acciones o costos crecientes de endeudamiento, ampliación de las diferenciales de deuda o de las primas de los swap de incumplimiento crediticio, costos crecientes del financiamiento mayorista o minorista, contrapartes que comienzan a solicitar o exigen garantías adicionales para cubrir sus exposiciones crediticias o que evitan realizar nuevas transacciones, bancos corresponsables que eliminan o reducen sus líneas de crédito, crecientes retiradas de depósitos de minoristas, crecientes amortizaciones anticipadas de certificados de depósito, dificultades en el acceso al financiamiento a largo plazo y dificultades en la colocación de pasivos a corto plazo. Sistema de información. El banco deberá disponer de un sistema de información fiable para la gestión diseñado para facilitar información puntual y prospectiva sobre la posición de liquidez del banco a la junta directiva, a la gerencia superior y otro personal competente. El banco deberá asegurarse que su sistema de información cuente con los siguientes componentes. Uno, capacidad para calcular las posiciones de liquidez en todas sus monedas en las que el banco opera, incluyendo las filiales y sucursales de todas las jurisdicciones donde el banco está presente, así como en el conjunto del grupo bancario. Capacidad para incorporar todas las fuentes de riesgo de liquidez, además de aquellas ocasionadas por nuevas actividades. Capacidad para poder ofrecer información más desglosada y frecuente durante situaciones de tensión. Para gestionar y vigilar la eficacia de las necesidades de financiamiento neto, el banco deberá ser capaz de calcular las posiciones de liquidez intradía con mayor precisión cuando las proyecciones abarcan los horizontes temporales más próximos y con menor precisión en los casos de proyecciones más distantes en el tiempo. El sistema de gestión de información deberá utilizarse en la gestión diaria del riesgo de liquidez a fin de vigilar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y límites establecidos por el banco. La gerencia superior, para facilitar la vigilancia del riesgo de liquidez, deberá acordar un conjunto de criterios de notificación de la información, especificando el alcance, la forma y la frecuencia de esta notificación a la junta directiva, al comité de activos y pasivos y a las partes responsables de elaborar la información. Además, deberá comparar las exposiciones existentes al riesgo de liquidez con los límites establecidos a fin de identificar cualquier tensión emergente y moderar los excesos que deberán ser notificados. Diversificación de la fuente de financiamiento. El banco deberá diversificar las fuentes de financiamiento disponibles a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos de diversificación deberán formar parte de los planes de financiamiento a mediano plazo, a largo plazo y ser consistentes con los procesos de planificación presupuestaria del negocio. El banco deberá asegurarse de que los planes de financiamiento incluyan las correlaciones existentes entre las fuentes de fondo y las condiciones del mercado, así como también que la diversificación pretendida incluya límites de contraparte, financiamiento de mercado garantizado y no garantizado, tipo de instrumento, vehículo de titularización, moneda y mercado geográfico. Como regla general, los bancos en su gestión de la liquidez deberán limitar la concentración de una determinada fuente o plazo de vencimiento de financiamiento y también prestar atención cuando dependen crecientemente del financiamiento mayorista. En consecuencia, los bancos deberán cerciorarse de que sus fuentes de financiamiento mayorista se encuentren suficientemente diversificadas a fin de mantener una puntual disponibilidad de fondos
a plazos de vencimiento adecuados y a un costo razonable. Para el caso que un banco opere con múltiples monedas, deberán tener acceso a fuentes de liquidez en cada una de las monedas, debido a que los bancos no siempre pueden transferir con facilidad liquidez de una moneda a otra. La gerencia superior deberá estar consciente de la composición, característica y diversificación de los activos y fuente de financiamiento del banco. Igualmente deberá examinar periódicamente la estrategia de financiamiento a la luz de los cambios en el entorno interno o externo. Gestión de liquidez intradía, o sea, del día, del periodo de gestión diario. El banco deberá tener presente que la gestión de liquidez intradía constituye un elemento importante de la estrategia general de gestión de liquidez del banco y al mismo tiempo un factor fundamental en la aplicación de otros aspectos a largo plazo en dicha estrategia. Además, deberá tener presente que una gestión eficaz de la liquidez podrá permitirle cumplir sus obligaciones de pago en el momento previsto, no afectando su propia posición de liquidez ni la de terceros. Para tales efectos, el banco, en la gestión de su liquidez intradía, deberá establecer objetivos que le permitan: uno, identificar y dar prioridad a las obligaciones con límite temporal específico y a otras obligaciones críticas, a fin de poder satisfacerlas en los momentos previstos. Liquidar otras obligaciones menos críticas a la mayor brevedad posible. Adicionalmente, el banco deberá contemplar el modo en que cambia su perfil de riesgo de liquidez conforme se envían y reciben los pagos y se formalizan nuevas obligaciones contractuales a lo largo del día, incluidos los riesgos asociados a posiciones que suelen quedar canceladas al final de la jornada. Aspectos operativos de la gestión de la liquidez intradía. Los bancos en la gestión de liquidez intradía deberán cumplir los siguientes aspectos operativos: ser capaz de medir diariamente la entrada y salida de liquidez bruta previstas para ese día, anticipar el perfil temporal intradía de esos flujos en la medida de lo posible, predecir el rango de variación de los posibles déficits de liquidez netos que podrían surgir en diferentes momentos del día. Ante estas dificultades, el banco deberá cumplir con lo siguiente: entender las normas de todos los sistemas de pago y liquidación en los que participa, identificar las principales contrapartes, corresponsales y depositarios que actúan como fuente de entrada y salida bruta de liquidez. Identificar los momentos del día y circunstancias clave en que los flujos de liquidez y las posibles necesidades de crédito intradía podrían ser especialmente elevados. Comprender las necesidades del negocio subyacente en el perfil temporal de los flujos de liquidez y las necesidades de crédito intradía en las líneas de negocio interna y los principales clientes. Para facilitar este proceso, deberá solicitar a los principales clientes, incluida su clientela bancaria, las previsiones de su propio tráfico de pago. Ser capaz de vigilar las posiciones de liquidez intradía, poniéndolas en relación con las operaciones previstas y los recursos disponibles, saldo, capacidad remanente de crédito intradía y garantía disponible, lo cual permitirá al banco reconocer cuándo obtener liquidez intradía adicional o restringir las salidas de liquidez a fin de satisfacer los pagos críticos. Además, permitirá al banco una eficaz asignación de la liquidez intradía entre las necesidades propias de la institución y la de sus bancos y empresas y clientes. Asimismo, facilitará una rápida respuesta ante los pagos inesperados y un ajuste de sus posiciones de financiamiento a un día. Poder gestionar y movilizar las garantías conforme sea necesario para obtener fondos intradía. Disponer de suficientes garantías para captar el volumen de liquidez intradía necesario que le permita cumplir sus objetivos intradiarios. Implantar procedimientos operativos para ignorar o entregar esas garantías a corresponsales, depositarios y contrapartes. Ser consciente de los periodos de tiempo necesarios para movilizar diferentes modalidades de garantía, incluidas las mantenidas en jurisdicciones transfronterizas. Disponer de una sólida capacidad de gestión del perfil temporal de su salida y liquidez en consonancia con sus objetivos intradiarios. Poder gestionar las salidas de liquidez resultantes de los pagos realizados por sus principales clientes y, en caso de conceder crédito intradía a su clientela, que los procedimientos de concesión de crédito permitan fundamentar una puntual toma de decisiones, toda vez que la coordinación interna entre las diferentes líneas de negocio resulta importante para lograr un eficaz control sobre la salida de liquidez. Estar preparados para afrontar distorsiones inesperadas en su flujo de liquidez intradía. Asegurar que los programas de pruebas de tensión y los planes de financiamiento contingente del banco reflejen consideraciones intradía conforme lo describen las reglas de gestión de liquidez. Ser consciente del volumen y el perfil temporal de las necesidades de liquidez que podrían surgir como resultado de fallos de liquidación dentro de los sistemas de pago y liquidación en los que participe directamente. Tener presente que la existencia de procedimientos robustos para la gestión del riesgo operativo
y para la continuidad del negocio resulta fundamental para la eficacia de la gestión de liquidez intradía del banco. Prueba de tensión para el riesgo de liquidez. Las pruebas de tensión deberán permitir al banco analizar el impacto de escenarios de tensión sobre la posición de liquidez tanto del grupo bancario consolidado de las diferentes entidades y líneas de negocio que lo conforman, así como analizar el impacto de los escenarios para distintos horizontes temporales incluidos intradía. Alcance y frecuencia de las pruebas deberán estar en consonancia con el tamaño del banco y de sus exposiciones al riesgo de liquidez, así como la importancia relativa de la institución de los sistemas financieros donde opere. Para tales efectos, el banco, con independencia de su estructura organizativa y del grado de centralización de la gestión de riesgo de liquidez, deberá conocer los potenciales focos de riesgo y evaluar si es necesario realizar pruebas adicionales en determinadas entidades, es decir, filiales y sucursales del grupo expuestas a riesgo de liquidez sustanciales. Los bancos deberán ser capaces de aumentar la frecuencia de las pruebas bajo circunstancias especiales, tales como situaciones de volatilidad en los mercados en la petición de los supervisores. La gerencia superior participará activamente en el programa de pruebas de tensión y deberá exigir la consideración de escenarios de tensión exigentes y rigurosos, incluso en periodos de abundante liquidez. Escenarios para las pruebas de tensión. El banco deberá asegurarse que en el diseño de escenarios de tensión se encuentren conforme a la naturaleza del negocio, de las operaciones y las vulnerabilidades del banco, de modo que los escenarios incorporen los principales riesgos de liquidez de fondo y la liquidez de mercado, a lo que se encuentra expuesto el banco, entre los cuales se incluyen los riesgos asociados a sus operaciones de negocio, productos y fuentes de financiamiento. Los escenarios que contemple deberán permitir evaluar los posibles efectos adversos de esos otros factores sobre su posición de liquidez. Las pruebas de tensión del banco deberán contemplar escenarios a corto y a más largo plazo, así como los propios de la institución y del conjunto del mercado, que incluye el agotamiento simultáneo de la liquidez en varios mercados previamente líquidos, la existencia de fuertes restricciones de acceso al financiamiento garantizado y no garantizado, limitaciones a la convertibilidad de moneda y graves distorsiones operativas en los procesos de liquidación que afectan a uno o más sistemas de pago o liquidación. Un análisis de los posibles efectos, los escenarios de grave tensión con independencia de la aparente solidez de la situación de liquidez existente. El banco deberá tener especialmente en cuenta el vínculo existente entre la reducción de la liquidez del mercado y la reducción de la liquidez de fondo. Durante las pruebas de tensión de su posición de liquidez, el banco deberá también considerar los resultados y conclusiones obtenidos de las pruebas de tensión efectuadas para otras modalidades de riesgo y contemplar las posibles interacciones con estos otros riesgos. El banco deberá reconocer, el banco deberá reconocer El banco deberá reconocer que los eventos de tensión podrían ocasionar de forma simultánea en momentos críticos necesidades de liquidez en varias monedas y en múltiples sistemas de pago y liquidación, las cuales podrán derivarse a partir de operaciones tanto de la propia institución como de sus bancos y empresas clientes y las funciones específicas que el banco podría desempeñar en un determinado sistema de liquidación. Las pruebas de tensión deberán reflejar con integridad los plazos de tiempo necesarios para completar los ciclos de liquidación de los activos que podrían venderse y el tiempo preciso para transferir liquidez entre jurisdicciones. Además, si el banco depende de las salidas de liquidez provenientes de un sistema para cumplir sus obligaciones en otro distinto, deberá considerar el riesgo de qué distorsiones operativas o en qué proceso de liquidación puedan impedir o retrasar los flujos previstos entre sistemas. El banco deberá adoptar una actitud conservadora al establecer los supuestos de las pruebas de tensión. En función de la tipología y gravedad del escenario, el banco deberá considerar la conveniencia de una serie de supuestos que podría incluir a efectos meramente ilustrativos y no limitativos, puesto que el banco deberá formular supuestos ajustados a su negocio los siguientes: ausencia de liquidez en el mercado y la erosión del valor de los activos líquidos, la desaparición del financiamiento minorista, la no disponibilidad de fuentes de financiamiento mayorista garantizado y no garantizado, la correlación entre los mercados de financiamiento o la eficacia de la diversificación de las distintas fuentes de financiamiento, la exigencia de reposición de garantías adicionales, los plazos de vencimiento del financiamiento, las obligaciones contingentes y más en concreto las posibles disposiciones de línea comprometida concedidas a terceros o a filiales sucursales, otra oficina principal del banco.
liquidez absorbida por vehículos y operaciones fuera de balance, incluido el financiamiento a través de estructuras financieras, la disponibilidad de líneas contingentes concedido al banco, la salida de liquidez asociada a productos o transacciones complejas, el impacto de los inductores de revisores de la calificación crediticia, la convertibilidad de moneda y el acceso a los mercados de moneda, la capacidad para transferir liquidez entre entidades, sectores y jurisdicciones, teniendo en cuenta las restricciones y limitaciones de índole jurídica, regulatoria, operativa impuestas por la zona horaria, el acceso a las facilidades del Banco Central cuando el banco opere en una jurisdicción en la que tal Banco Central existe, la capacidad operativa del banco para transformar los activos mediante ventas al contado o mediante repo, las medidas correctoras del banco y la disponibilidad de documentación necesaria y el conocimiento y experiencia operativa para adoptarlas, teniendo en cuenta el posible efecto de esa adopción sobre su reputación, las estimaciones del futuro crecimiento del balance de situación, plan de financiamiento contingente. El banco deberá implementar un plan de financiamiento contingente que comprenderá la recopilación de políticas, normas, procedimientos y planes de adecuación expuestas a graves distorsiones en la capacidad del banco para financiar puntualmente todas o partes de sus operaciones a un costo razonable. El plan de financiamiento contingente deberá estar en consonancia con la complejidad, el perfil de riesgo y la escala de las operaciones del banco, así como su papel en los sistemas financieros donde opera. Este plan de financiamiento contingente deberá contener una clara descripción de un conjunto diversificado de posibles medidas de financiamiento contingente que sean viables, fáciles de tomar y flexibles en su despliegue, orientadas a preservar la liquidez y eliminar los déficits de tesorería en diferentes situaciones adversas, expresar la fuente de financiamiento contingente potencialmente disponible y el volumen de los fondos que según el banco podrían derivarse de esa fuente, procedimientos claros de refuerzo y ordenación de prioridades que detallen cuándo y cómo deberá activarse cada una de las medidas, así como el plazo de tiempo necesario para obtener fondos adicionales de cada una de las fuentes contingentes, un marco muy flexible que permita al banco reaccionar con rapidez en muy diversas situaciones. El banco deberá asegurarse que el diseño, los planes y procedimientos del plan de financiamiento contingente implementado estén estrechamente conectados con el continuo proceso de análisis de riesgo y liquidez del banco y con los resultados de los escenarios y supuestos utilizados en las pruebas de tensión. De esta manera, el plan deberá estar operativo para una serie de distintos horizontes temporales, incluido el intradía. El plan de acción para la gestión de riesgo y liquidez. Todo banco sujeto a este acuerdo deberá elaborar un plan de acción para la gestión de riesgo de liquidez que traduzca los principios generales anteriores a políticas, normas y procedimientos coherentes con su modelo de negocio, el cual deberá incluir el plan de financiamiento contingente. El banco mantendrá debidamente documentado el plan de acción, el cual deberá notificar a la superintendencia de banco, los grupos bancarios, la propietaria de acciones bancarias de los grupos bancarios de los cuales la superintendencia de bancos ejerza la supervisión de origen, deberá asegurarse de gestionar de manera global el riesgo de liquidez. La superintendencia tendrá acceso a la información que permite evaluar el cumplimiento de la gestión de riesgo de liquidez del grupo bancario. Ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. El ratio de cobertura de liquidez a corto plazo se define mediante el cociente de dos cantidades. La primera cantidad corresponde al fondo de activos líquidos de alta calidad y la segunda corresponde a las salidas netas de efectivo en 30 días. De manera que el ratio se define mediante la expresión fondo de activos líquidos de alta calidad ante salidas netas de efectivo en 30 días. Las entidades señaladas en el artículo 1 deberán cumplir en todo momento con la obligación de que el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo tenga como mínimo el valor de 100% o del 50%, lo según establecido en el artículo 40 del presente acuerdo. Fondos de activos líquidos de alta calidad. El fondo de activos líquidos de alta calidad está formado por tres niveles: nivel 1, nivel 2A y nivel 2B. Las características de los activos de cada uno de los niveles se definen a continuación. Características de los activos de nivel 1: monedas y billetes, depósitos a la vista
a un plazo de vencimiento no superior a 30 días. En los bancos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacional o cualquier otra entidad financiera de características similares que autorice la Superintendencia de Bancos. Valores negociables que representen créditos frente o garantizados por soberanos, bancos centrales, empresas del sector público, del Banco de Pagos Internacional, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y la Agencia Interamericana de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y la Corporación Andina de Fomento, y por cualquier otro organismo multilateral de desarrollo aprobado por la Superintendencia de Bancos que cumplan con las condiciones siguientes. Recibe una calificación internacional de AAA a AA-. Se negocian en mercados activos, tanto repo o contado, con un bajo nivel de concentración de las operaciones. Poseen un historial contrastado como fuente fiable de liquidez en los mercados repo y contado, incluso durante situación de tensión en los mercados. No representan un pasivo de ninguna entidad financiera, salvo las señaladas anteriormente, ni de ninguna entidad perteneciente a un grupo bancario. Incluso los valores emitidos con aval público por una entidad financiera no son admisibles en el fondo. Valores negociables emitidos por el gobierno panameño. Características de los activos de nivel 2A. Valores negociables que representen crédito frente a o garantizados por soberanos bancos centrales, empresas del sector público o entidades citadas en el numeral 3 del nivel 1 del presente artículo, cuando cumplen las siguientes condiciones. Reciben calificación internacional de A más a A menos. Se negocian en los mercados de activos, repo o de contado, un bajo nivel de concentración de las operaciones. Poseen un historial contrastado como fuente fiable de liquidez en los mercados repo y contados, incluso durante situaciones de tensión de los mercados. No representan un pasivo de ninguna entidad financiera ni de ninguna entidad perteneciente a un grupo bancario. Bonos corporativos, incluidos los pagarés de empresas, no deben estar emitidos por ninguna entidad financiera ni por ninguna entidad perteneciente a un grupo bancario. Calificación internacional mínima AA-. Se negocian en mercados activos, repo o de contado, con un reducido nivel de concentración. Poseen un historial contrastado como fuente fiable de liquidez en los mercados repo y contado, incluso durante la situación de tensión de los mercados. Depósito mantenido en el Banco Nacional de Panamá a la vista y a plazo con vencimiento residual inferior a 30 días, libres de carga y que correspondan a las operaciones de compensación. Características de los activos de nivel 2B. Se incluyen tres clases de activos en el nivel 1, bono de titularización; 2, empréstitos corporativos; 3, acciones comunes y siempre que cumpla las condiciones que se detallan a continuación. Bono de titularización de préstamos hipotecarios que cumplan con las siguientes condiciones. No han sido emitidos ni los activos subyacentes han sido originados por el propio banco ni por ninguna entidad perteneciente a su grupo bancario. Calificación internacional no inferior a AA. Se negocian en los mercados activos, repos o de contado con un reducido nivel de concentración. Poseen un historial contrastado como fuente fiable de liquidez en los mercados repo o contado, incluso durante situaciones de tensión en los mercados. La cesta de activos subyacentes se limita a hipotecas para la compra de vivienda y no contiene productos estructurados. Los préstamos subyacentes son préstamos con garantía real y personal, es decir, en caso de ejecución hipotecaria, el propietario de la hipoteca sigue obligado al pago de cualquier diferencia negativa entre los ingresos por la venta de la propiedad y el importe del préstamo hipotecario. La máxima relación préstamo-valor del inmueble es del 80% en promedio en la fecha de emisión. Las titularizaciones están sujetas a regulaciones sobre retención de riesgo, de tal modo que se exige que las emisores retengan una participación de los activos que titularizan. Bonos corporativos incluidos pagarés de empresas que cumplan las condiciones siguientes. No han sido emitidos por una entidad financiera ni por ninguna entidad perteneciente a un grupo bancario. Calificación crediticia no inferior a BBB-. Se negocian en los mercados activos repo de contado con un reducido nivel de concentración. Poseen un historial contrastado como fuente fiable de liquidez en los mercados repo y contado, incluso durante la situación de tensión de los mercados. Acciones comunes que cumplan las condiciones siguientes. No han sido emitidos por una entidad financiera ni por ninguna entidad perteneciente a un grupo bancario. Se negocian en los mercados de valores y se liquidan en entidades de contrapartida central. Integran el principal índice bursátil de la jurisdicción de origen o de la jurisdicción donde se asume el riesgo de liquidez conforme
decidida al supervisor de la jurisdicción donde se ubica el índice. Están denominadas en moneda local de la jurisdicción del origen del banco o en la moneda de la jurisdicción donde el banco asume el riesgo de liquidez. Se negocian en los mercados activos, repos o de contado, caracterizados por un reducido nivel de concentración. Poseen un historial contrastado como fuente fiable de liquidez en los mercados repo y contado, incluso durante situación de detención de los mercados. Descuento aplicable a los activos en nivel 1, 2A y 2B para el cálculo del monto del fondo de activos líquidos de alta calidad. El banco deberá aplicar determinados coeficientes de ponderación de los activos según se define en la tabla que sigue. Activo nivel 1, 100%. Coeficiente de ponderación. Activo 2, 85. Activo 2B, bono de titularización 75%, empréstito corporativo 50% y acciones comunes 50%. Cálculo de los fondos activos líquidos de alta calidad. El fondo de activos líquidos. El fondo de activos líquidos de alta calidad se calcula mediante la suma de los saldos en balance de los activos admitidos por su característica para pertenecer a los niveles establecidos, multiplicado por los coeficientes de ponderación establecidos en el cuadro del artículo 32. El monto de los activos de nivel 2A, una vez aplicados los coeficientes de ponderación, no puede ser mayor que el 40% del fondo de los activos líquidos de alta calidad y el monto de los activos del nivel 2B, una vez aplicados los coeficientes de ponderación, no pueden ser mayor que el 15% del fondo de activos líquidos de alta calidad. La suma de los activos de los niveles 2A y 2B, una vez aplicados los coeficientes de ponderación, no pueden ser mayor que el 40% del fondo de activos líquidos de alta calidad. Salidas netas de efectivo en 30 días. La salida neta de efectivo en 30 días que deben considerarse para el cálculo del ratio de cobertura de liquidez a corto plazo se definen a continuación. Las salidas netas de efectivo es la diferencia entre dos cantidades. La primera es la salida total de efectivo y la segunda es el menor valor entre el monto de las entradas totales de efectivo y el 75% de las salidas totales de efectivo. Composición de las salidas totales de efectivo. Las salidas totales de efectivo y la suma de los siguientes numerales. El monto de los intereses contractuales que serán pagados en los 30 días. El 10% del saldo de los depósitos minoristas de personas naturales a la vista, incluye cuentas corrientes y de ahorro. El 10% del saldo de los depósitos minoristas de personas naturales a plazo, con vencimiento residual inferior o igual a 30 días. El 10% del saldo de los depósitos a la vista incluye cuentas corrientes y de ahorro provenientes de personas jurídicas no incluidas en los numerales 7 y 14. El 20% del saldo de los depósitos de personas jurídicas a plazo con vencimiento residual inferior o igual a 30%, no incluidos en los numerales 7 y 14. El 10% de los depósitos minoristas, persona natural a plazo con vencimiento residual superior a 30 días, pero que incluyen una cláusula de cancelación anticipada sin penalización o con una penalización inferior al monto de intereses que no ingresa al depositante por cancelar y que la cláusula se pueda aplicar en el periodo de los 30 días. 40% del saldo de todo el tipo de financiamiento no garantizado, incluidos depósitos a la vista y a plazo, con vencimiento residual inferior o igual a 30 días, y recibida de soberanos, bancos multilaterales de desarrollo, empresas públicas y empresas privadas no incluidas en el numeral 5. El 25% de los depósitos a la vista con vencimiento residual inferior a 30 días generados a raíz de las actividades de compensación, custodia y gestión de tesorería. El 0% del saldo de financiamiento garantizado con vencimiento residual inferior o igual a 30 días recibida de cualquier contraparte y garantizada con activos de nivel 1. Entradas totales de efectivo. El 100% de los cobros de interés en un periodo de 30 días que correspondan a obligaciones contractuales de activos que estén al corriente de pago y los que no existan razones para esperar el incumplimiento en los próximos 30 días. El 0% de los saldos de operaciones de crédito garantizadas que vencen en un periodo de 30 días y que también respaldadas por los activos nivel 1. 15% del saldo de las operaciones de crédito garantizadas que vencen en el periodo de 30 días y que están respaldadas por activos nivel 2A. El 25% de los saldos de operaciones de crédito garantizadas que vencen en el periodo de 30 días y que están respaldadas por bonos. Cálculo de las salidas netas de efectivo. Requerimiento de información. Periodicidad del cálculo y presentación del ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. A los efectos de la información a revelar a la Superintendencia de Bancos se calculará el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo al final de cada mes y la presentación del informe con los datos y cálculos pertinentes se ajustará a los criterios y procedimientos que determine la Superintendencia de Bancos.
Dado que el ratio de liquidez se debe cumplir con frecuencia diaria, la entidad que incumpla el ratio debe informar inmediatamente a la superintendencia del evento de incumplimiento y aportar una explicación razonada del incumplimiento. No obstante, la junta directiva de la superintendencia podrá variar periódicamente la frecuencia con que se deberá calcular y presentar el informe de ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. El superintendente podrá requerir a un banco en particular un cálculo y presentación de informe de ratio de cobertura de liquidez a corto plazo con una periodicidad diferente cuando el perfil de riesgo del banco así lo aconseje. El incumplimiento de las sanciones sobre liquidez establecidas en el presente acuerdo y su anexo, así como el incumplimiento por la mora en la presentación de los informes de ratio de cobertura de liquidez y la información incorrecta de los mismos, será sancionado de conformidad por el título cuarto de la ley bancaria. Vigencia a partir del 1 de julio del 18. Estamos en enero. No obstante, lo anterior, los reportes prospectivos correspondientes al cálculo LCR establecido en el presente acuerdo se realizarán con lo dispuesto del artículo 40 del presente acuerdo. Ratio de cobertura de liquidez. Banco, diciembre, banco 50% indicador y 100% indicador. 18, diciembre 18, 19, 20, 21 y 22. El superintendente podrá exigir, en casos excepcionales y en atención al modelo de negocio de una entidad, eximir total o parcialmente del cumplimiento del ratio de cobertura de liquidez a corto plazo de un banco en particular, dado en la ciudad de Panamá los 23 días del mes de enero de 2018. Presidente Montalvo Belanger, secretario Nicolás Ardito Barleto. Aló.